Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor, y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir, así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias. Conectados al cuidar, porque nos mueve incluir. Te invitamos a conocer la línea 800-000-058. Conectados al cuidar. Una línea gratuita de apoyo con profesionales dispuestos a acompañar y acoger a personas con discapacidad y sus cuidadoras. Esta línea también está disponible para atender consultas sobre el Servicio Nacional de la Discapacidad y además orientar sobre los trámites y beneficios del Estado en materia de inclusión. Puedes comunicarte de lunes a viernes desde las 9 hasta las 18 horas. Las personas sordas pueden contactarse a través del sistema Visor Web, disponible en el sitio web de Cenadis, www.cenadis.gov.cl. Innovar para mejorar vidas en una región con más de 650 millones de personas. A eso se dedica BID Lab como laboratorio de innovación del Grupo BID, la principal fuente de financiamiento y conocimiento para el desarrollo enfocada en América Latina y el Caribe. BID Lab trabaja con diversos actores de ecosistemas de innovación para impulsar proyectos y emprendimientos tempranos con potencial de generar impacto a gran escala en beneficio de poblaciones en situación vulnerable por condiciones económicas, sociales o ambientales. BID Lab, innovación para la inclusión en América Latina y el Caribe. Las personas con discapacidad severa se enfrentan a diversas barreras al desplazarse en la ciudad y en el transporte público. Por ello, desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones queremos dar a conocer sus derechos y respetarlos. Las personas con discapacidad severa pueden obtener ante CONADIS el carné amarillo, que les otorga el beneficio del pase libre en el transporte público urbano e interurbano. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden desplazarse gratuitamente en estos servicios. Desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones exhortamos a los transportistas a cumplir con la norma. El pase libre es un beneficio garantizado en la Ley 3412 para que los niños, adultos y ancianos con discapacidad severa puedan desplazarse gratuitamente en los servicios de transporte público urbano e interurbano. Los transportistas que incumplan la norma pueden recibir una sanción de hasta el 20% de una UIT y la inhabilitación vehicular para prestar el servicio de transporte público. ¿Has escuchado que a las personas con discapacidad les dicen de todo? Minusválidos, enfermitos, discapacitados, inválidos, sordomudo, cieguito, retrasado, mudito, chuncho, retardado, pobrecito. No podemos continuar así. La manera correcta es persona con discapacidad o personas con discapacidad auditiva, física, visual, intelectual. Recuérdalo, todos tenemos nombre y apellido. Pregunta y úsalos. Todos somos personas con o sin discapacidad. No discriminemos, no ofendamos más. Utilicemos las palabras adecuadas por el respeto e igualdad hacia las personas con discapacidad. Coproder protege los derechos de las personas con discapacidad. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página web. Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Rumiñahui, siempre junto a la gente.
Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación, B1, B2, B3. Presenta el programa Manel Martín. Ya sabéis que este programa B1, B2, B3, el programa que, bueno, que presentan, coordinan, producen personas con discapacidad visual. Intentaremos cada semana hacer una pequeña reflexión. Si se dan cuenta hoy mismo verán que en mi frente hay un pequeño boquete que ha sido como consecuencia esta mañana de un golpe contra una puerta entreabierta, medio cerrada, medio abierta. Y es una auténtica, bueno, un golpe que me he dado, involuntario evidentemente, y que me ha originado esta pequeña heridita que tengo en la cabeza. Haré mucho hincapié en las barreras. Hoy me gustaría también hacer mención a la formación. También somos bastante pesaditos con la formación. Queremos que todo el mundo conozca las discapacidades, conozcan nuestras capacidades, que es algo bastante, parece contradictorio, pero no lo es ni mucho menos, porque todos somos discapacitados, todo el mundo tiene una discapacidad u otra, y nosotros tenemos una más severa, que es una ceguera, una parálisis, una sordera, por ejemplo, las graves, pero que tenemos muchas capacidades. Y he insistido mucho que la gente tenía que conocer el tema de las herramientas que tenemos, las ayudas técnicas, que habitualmente la gente no las conoce, no conoce nuestras posibilidades, la forma de tratarnos. Ahora mismo, por ejemplo, estamos intentando desde Barcelona formar a todos los niños de Cataluña. Es una experiencia que esperamos dentro de poco poder hacer en nuestro país y con el tiempo que esta experiencia se vaya trasladando al resto del mundo, porque son cosas que no van mal de saber y que además, cuando hablamos de barreras, haremos una sociedad mucho más justa, porque eliminaremos las barreras que van a ir mal, sobre todo para los discapacitados, pero que no van a ir nada de mal para el resto de la población. Actualmente, en nuestra ciudad, en Barcelona, estamos haciendo una gran operación de poner ascensores en el metro, de poner autobuses de PUPLA que hicimos aquí, y planos, por ejemplo, y nos estamos dando cuenta que los discapacitados pueden ir al metro, pueden coger el autobús, pero el resto de la gente lo está utilizando estos sistemas también, ¿no? Ahora mismo el ascensor en nuestra ciudad quien más lo utiliza son precisamente las personas mayores, las mujeres o los hombres con el carrito de la compra o del niño, con el carro de la compra, por ejemplo, y hablaremos de todo este mundo, El tema de la formación es muy importante. Nosotros, como os dijimos ya el primer día, tenemos una entidad que está hermanada con nosotros, que es la Aula de Estudios Sociales, una entidad que tiene más de 10 años de experiencia en formación. Hemos formado muchos miles de universitarios en Cataluña. Hemos tenido la suerte que en España se nos ha reconocido nuestros cursos como créditos de libre elección para estos universitarios. En España la gente pagaba las carreras, tiene unos créditos de libre elección que acostumbran a ser aproximadamente el 10% del total de créditos, y estos cursos hemos entrado nosotros y hemos podido durante estos últimos 10 años hacer estos cursos a todos los universitarios que han querido venir a nuestras aulas. Es una experiencia que ha sido muy interesante, muy bonita, y es la que estamos intentando exportar a todo el mundo. Veremos el tema de cómo ayudar a una persona ciega, cómo saber las medidas de la silla de rueda, porque, sabéis, muchas veces ni tan siquiera los arquitectos saben las medidas de las silla de ruedas, con lo cual muchas veces siguen haciendo obras mal hechas, y nosotros lo que queremos precisamente es que esté todo muy bien hecho para todo el mundo.
Hemos empezado esta experiencia, esta nueva aventura de la televisión aquí en B1, B2, B3 en discapacidadtv.com. No estamos todavía muy acostumbrados a este nuevo medio. Como dijimos también en su momento, es un medio extraño para nosotros, las personas ciegas, toda vez que va a ser una realización que no vamos a ser capaces de ver, con lo cual no sabemos si queda del todo bien a nosotros mismos, no podemos comprobarlo, sino que nos lo dicen algunos amigos. Pero vamos a empezar, como decíamos, también trayendo amigos nuestros. La semana pasada vino Lana Pagés, nuestra voluntaria de la asociación. Esta semana nos acompaña Rosa María García, que es una muy amiga nuestra. Bueno, amiga mía, hace muchos años que es amiga mía, ahora lo comentaremos enseguida. Buenas noches, Rosa María. Hola, buenas ¿Cómo estamos? noches. Bien, encantada. ¿Una nueva experiencia de televisión? Sí, realmente sí. ¿Habéis hecho alguna vez televisión? No. ¿No? ¿Primera vez? Primera vez. Bueno, pues ya ves, aquí es cuestión de estar aquí juntitos, ¿eh? Sí. Y cada cierto tiempo interrumpir el programa, que el Claudio cada cierto tiempo nos dirá publicidad, y entraremos. Rosa María es una persona un poco especial, porque Rosa María es una persona invidente total actualmente. ¿Cuándo perdiste la vista, Rosa María? Muy chiquitita, prácticamente de nacimiento. Ya veía algo más, ahora conservo resto de luz, pero bueno, no mucho. La verdad es que nací con un glaucoma bastante acusado y bueno, fue así. O sea, ya desde pequeña tuve que familiarizarme de una manera inconsciente con este problema. Me comentabas siempre que tuviste mucha ayuda de la familia al principio. Sí. ¿Y siempre? Sí, siempre. Tuve una gran ayuda porque ellos fueron muy conscientes al visitarme los doctores, pues ya sabían que tenían que venirse a Barcelona y a partir de ahí pues fueron enfocando toda la formación mía de una manera pues muy natural, contando con que yo necesitaba medios especiales, pero como la de cualquier otro niño. Quisieron la mayor normalidad para mí. Esto nos ha favorecido mucho a todos los que hemos tenido esta gran suerte. ¿En aquellos años fuiste de escuela especializada o escuela integrada ya? No, entonces no había escuelas integradas, había una escuela especializada donde pude aprender con niños que estaban como yo, braille, matemáticas, normal, con instrumentos adaptados, lo cual nos dio una gran seguridad porque no tenías la conciencia de decir, soy diferente. Todo tu entorno pues te formaba de una manera, tú veías que tus familiares, tus hermanos iban a su colegio y tú ibas al tuyo. Y bueno, ya te digo, fue un colegio especial. Fue después que vino la enseñanza integrada. Fundamental, que lo decimos siempre, los conocimientos de braille, de caja de cálculo, para coger la seguridad que decías anteriormente. Sí, incluso jugar en el patio como cualquier otro niño. O sea, yo recuerdo una infancia pues muy feliz, muy normal, y yo no recuerdo traumas ni problemas porque, bueno, estudiabas con libros en braille como los demás y, bueno, hasta incluso estudiamos pues piano, solfeo, música, la tenemos al alcance como cualquier otro niño y ya te digo, muy bien. Y llegó una edad más avanzada y tuviste que ir al instituto y ahí sí que entramos en la escuela integrada con resto de niños normalizados. Sí, entonces había el bachillerato elemental, lo acabé en el colegio, especializado y allí acababa. Entonces ya tuve que buscar un instituto que precisamente fue un gran salto porque fui en educación nocturna y bueno, la única que estaba, la más joven era yo, tenía 15 años, los demás provenían del trabajo, o sea, trabajaban durante el día y de 7 a 10 estudiaban por la noche, lo cual también era peculiar, porque era una gente con una gran voluntad de superación también, ¿no? Una persona que acaba de trabajar y de 7 a 10 dedica pues para estudiar un bachillerato superior, demuestra tener afán de superación, ¿no? ¿Algún problema en aquellas edades, de la adolescencia? Bueno, entonces esto ya era nuevo, porque era la primera persona que entraba al colegio sin ver, y entonces, pues claro, ya pues los profesores me ayudaron muchísimo, pero la primera pregunta era decir, bueno, ¿y contigo cómo lo hacemos? Y entonces pues me dieron los programas, copié los textos en braille, porque entonces no existían, estamos hablando pues de los años 70 o así,
60 y pico, y sí, ahí es donde entró también la gran ayuda de mi familia al dictarme los textos de latín, de griego, en el bachillerato superior, que entonces entraban. Los profesores de matemáticas, pues en la pizarra les tenía que explicar, cuando desarrolléis una fórmula, pues la decís en voz alta y yo tomaré nota. ¿Y tomabas nota con pauta? Con pauta. Con pauta. ¿La Perkins no estaba todavía? No, no, no. Entonces, no había ni siquiera Perkins en aquellos años. En España no era conocida. Yo supongo que en algún otro sitio sí, pero en España tomábamos con pauta. Aprendí taquigrafía, o sea, estenografía que decimos, que es una taquigrafía en braille, y esto me permitía, coger los apuntes lo más rápido posible, porque todos mis compañeros eran con vista normal. Entonces, claro, lo que hacer era retrasar al resto de la clase, ¿no? Pero muy bien, ya te digo, fue de una manera muy bonita, muy natural. Explicamos a nuestros oyentes, algún día también lo explicaremos, los sistemas de comunicación. La semana pasada trajimos un Braille Speak, que es un gran avance que hubo en los años 90, en que ya superaba la Perkins. La Perkins era la máquina de escribir para ciegos, una máquina muy buena, fue en su época, buenísima, un poco pesadita porque pesaba bastante ruidosa también en su momento, pero que fue un avance impresionante porque todo lo que era pauta era muñeca. Era muñeca. Era muñeca pura. La artrosis en aquella época de vivir bien, ¿no? Mira, éramos muy jóvenes y la gente joven es como muy elástica. Yo no recuerdo cansarme, ni mucho menos. Esto que dices de la Perkins, cuando yo entré a la facultad, sí que existía la Perkins, pero por el ruido, por el peso, quizás nos era más práctico utilizar pauta. Era como más llevable, ¿no? Más fácil. Mucho más llevable, porque mucho la más Perkins llevable. era muy pesada. Sí. Y entonces si éramos en clases, pues yo qué sé, de 200 personas, la Perkins se oía en todo el aula. Entonces, pues yo prefería tomar a pauta, estaba tan acostumbrada, y tenía algún compañero que se llevaba la Perkins también. O sea que acabaste tu bachillerato normalmente. Sí. ¿En aquella época había ya selectividad o todavía no? No, ya pasamos a Preu. A Sí Preu. que pasé una selectividad, pero bueno, ya hubo un curso intermedio que era Preu. También me tocó estudiar biología, que me apasionó totalmente, me encantó la biología y bueno, muy bien. Fue también una academia con personas con vista normal y ya intercambiábamos apuntes unos con otros, hacíamos trabajos en equipo, y esto fue una preparación ya para la universidad. Sí. Y universidad, vas por universidad, es decir, la gente muchas veces dice, un ciego universitario, como si fuese algo muy especial. No es nada especial. No es nada especial. Y hoy día la gente es muy habitual conocer un ciego que es universitario, como que no somos ni mucho ni poco, somos lo que somos. Exacto. Y nada más. Sí. Entonces elegiste una carrera porque quisiste entenderte a ti misma o a los demás. Pues yo quería ayudar a los demás, no a mí misma, porque yo entonces no sé, llevaba una vida muy natural, muy normal, muy en conexión con lo que se llevaba en la época. Me encantaba la música, aprendí guitarra, también pues lo que se hacía entonces, ¿no? Pero pensé, bueno, pues me encantaría ser docente y poder ayudar a los demás, ¿no? Entonces ya apuntaba por aquí. Y me matriculé en psicología. ¿En psicología? Sí. En la Universidad de Barcelona. Exacto. Y fuiste de las primeritas universitarias que hubo en Cataluña. Sí, la primera chica. La primera chica. Evidente que tuvo un título de psicología. Sí. Y ahí ya fue con chicos más grandecitos. Sí, el ambiente, ¿qué tal? Universitario, muy un cambio bien, también importante con respecto al instituto. Muy bien, sí, un cambio importante, pero bueno, claro, también fue, no sé, fueron unos años muy bonitos de compartir muchas experiencias. Había años comunes, que también hacíamos latín y griego, y luego también había asignaturas de pedagogía que se podían elegir, con lo cual lo que era enseñanza pues también se nos acercaba un poco más, ¿no? Y esto lo hemos vivido, siempre nos ha hecho vibrar un poco lo que era la enseñanza, quizás porque veíamos pues que el futuro se tenía que abrir mucho para nosotros. Éramos conscientes, los poquitos que éramos, que era otro compañero, un compañero y yo, de que claro, vendría más gente detrás y que estábamos abriendo camino. Eso es cierto, porque los mismos profesores, los compañeros, oye, ¿tú qué haces? ¿Y cómo es el braille? Y explicábamos mucho el sistema como era, y era muy novedad, ¿no? Ahora ya supongo que ya no tanto, ¿no? Y la universidad normal, fue todo desarrollando de forma normal hasta quinto curso, y quinto curso titulada en Psicología por la Universidad de Barcelona. Sí.
sí, sí. Sí. Y entonces entraste en el mundo laboral, o ya habéis empezado un poco antes ya. No, entonces ya tenía yo 21 años, a 22, para 20, recién cumplidos 22, y ya busqué trabajo. Hice oposiciones a 11 para docente en algunos centros de rehabilitación y me decían que es que era muy joven. Eras demasiado joven Era muy para joven, entrar. claro. Entonces había personas de diferentes edades que quizás habían perdido la vista de mayor y el problema que ellos tenían es que quizás eran mayores que yo y no iba a dar la suficientemente imagen o seguridad. Y yo pensé, bueno, si yo no tengo la oportunidad de coger experiencia, de tener experiencia, pues no podría hacerlo nunca. Bueno, fue así, ¿no? Entonces hice clases particulares con personas que también lo necesitaban y tuve la suerte de hacer unos cursillos de telefonía y entré a trabajar. Un horario muy bueno que me permitía tener las tardes libres para dedicarme pues, a estudiar inglés, mejorar el francés y dar clases particulares. Entraste en entonces la Caja Sagrada Familia. Sí, sí. La caja ya fusionada en su época con otra caja en Cataluña, la Montepiedad, y esta a su vez fusionada a su vez con la caja actual que es la Caja de Ahorros y Montepiedigo y Pensiones de Barcelona, que es la famosísima, todo conocido, la Caixa que todo el mundo conoce. Sí. Bueno, hemos hecho un poco la historia. Te he dicho antes de empezar el programa que haríamos primero tu historia, haríamos la historia de la Rosa. Habéis visto que es una vida la más normal, dura, supongo, porque abrió caminos, fue de las primeras mujeres, como tantas otras, ¿verdad, Rosa? Sí, sí. Abristeis muchos caminos, tú en el mundo de la ceguera, otras en otros caminos también, ¿no? Sí. Y, bueno, te he dicho que lo hablaremos sobre tu pasado inmediato y el futuro esplendoroso que le espera también a la Rosa. Pero, Rosa, aquí el Claudio en esto es duro. Dice que hay 20 se para y hay 20 nosotros paramos, ¿verdad, Claudio? Adelante. Tenías que tomar apuntes con pauta. El Claudio me dice que en este programa de televisión se puede estar viendo este programa de tele y puedes chatear. Sí. Y puedes hacer preguntas. Sí, sí. Y bueno, si queréis, ahora mismo podéis hacer una pregunta y nuestros compañeros, el Claudio y el Esteban, nos lo comunicarán en el intermedio. Y si podemos lo contestaremos y si no buscaremos una contestación más adelante en otros programas posteriores. Rosa, me he oído que una infancia nacida como que tus padres preocupados, esforzados, llevándote a una nueva ciudad, porque ellos no eran de Barcelona, vinieron aquí directamente donde había las mejores clínicas, los mejores colegios para las personas con discapacidad visual, luego una universidad normalizada también, con una carrera, una opción perdida que fue intentar entrar a la 11, y entonces en el tema de la caja como telefonista. Es una profesión que ha sido históricamente muy buena para las personas ciegas o con discapacidad visual, ¿no? Sí, sí, exacto. Ha sido una profesión que hemos desempeñado de una forma totalmente normal. Muy bien, efectivamente. Muy bien, realmente, como cualquier otra persona, era un puesto de trabajo que yo creo que por el horario por la mañana, de 8 a 3, te permitía pues también tener, muy importante, también que la persona tenga horario para desarrollarse en otros aspectos, ¿no? La Rosa es una persona muy curiosa culturalmente, ¿no? Entonces, como decía, había aprendido guitarra. Explícanos un poco tus viajes, porque a ti te encanta viajar y visitar museos y todo tipo de cosas, porque con la Rosa es como una especie de libro, ¿no? Un libro abierto, le puedes hablar prácticamente de cualquier tema y te suelta casi una conferencia de cada tema que le sacas, ¿no? Una cosa que más has hecho ha sido viajar, ¿no? Que mucha gente nos pregunta, ¿quién cuenta en los viajes un ciego? Explícale a la gente qué encontramos en los viajes, qué te gusta viajar. Explica un poco los países que has ido para empezar, que sepamos qué países has estado. Pues mira, empezamos a los 18 años con Londres, o sea, Inglaterra, Francia. Cada año se iba haciendo pues un país diferente. Luego hicimos Suiza, Austria, Italia varias veces. Luego ya pasamos a Estados Unidos, Nueva York, la costa oeste de Estados Unidos, la parte del Cañón del Colorado
muy bonito, los parques nacionales. También estuvimos en la Unión Soviética, bueno, los cercanos, Portugal, no sé, bastantes países se ha visitado. En Egipto me comentaste. Egipto también, ¿algún Marruecos, asiático también por ahí? ¿Algún Marruecos asiático? también. No, Asia no. ¿No has llegado a Asia? Grecia, nos emocionó mucho Grecia también. De los países, sí, hemos ido varias veces a Grecia, porque repetimos al año siguiente. Bueno, ya lo veis, ¿eh? O sea que Noruega. poca gente tendrá bueno, tantos países viajados. Explica a la gente qué disfrutas viajando, qué sacas del viaje. Bueno, es una riqueza, es una experiencia fantástica, de manera de que esto lo hemos compartido con varias personas también, a la que vas, cuando visitas un país, todo lo que te pueden explicar, pues ya se te queda en la piel, ya es tuyo. De alguna manera, aquel país es una parte de ti también, ¿no? Entonces, cuando luego, con la distancia, vuelves a oír de él desde tu país, piensas, bueno, es algo tan familiar, tan cercano, que aquello no se te olvida. Esa amplitud es como abrir una ventana más, ¿no? Entonces, a mí me ha gustado mucho, al haber tenido conocimiento un poquito de francés y de inglés, pues hablar con la gente, participar de la cultura completamente de aquel país. Si ha habido conciertos, pues conciertos. Si ha habido museos, pues museos. Hablar con la gente de la calle. O sea, empaparte de toda la cultura y te la traes a casa. No solamente en la maleta, sino en el corazón. La gente muchas veces, como tú nos pregunta, que no es igual viajar a un país u otro, eso no, se nota enseguida por muchas cosas. Que sí es igual. La gastronomía, Sí, la gastronomía, único. Cada país es único, sí. Yo he disfrutado lo mismo en Portugal que en Nueva York, porque cada cosa es tan diferente, es un abanico tan diferente, y lo que no puedes hacer nunca es comparar tu país o otro país. Es que aquello era mejor. No, cada país es único en sí mismo, ¿no? Es como Noruega, por ejemplo. Noruega para nosotros es delicioso, porque al principio tú vas, te están explicando la naturaleza y aquella riqueza de colas de caballo de agua, o sea, son cascadas de agua. Tú pasas por aquellas cascadas y bueno, es que te inunda la sensación de naturaleza viva, ¿no? Es único. O, por ejemplo, cuando estás en Cataratas del Niágara, por ejemplo, es la fuerza de la naturaleza que tienes, que palpas, que vives, que respiras, ¿no? No sé, en cada país, en Israel también estuve. Te ha unido, ya lo Sí, veis, ¿eh? sí, Te ha unido, sí, cada vez sí, un buen sí. repaso a la vida, te ha unido Hombre, son años, y a lo largo de los años, pues, se ha procurado siempre, pues, adquirir experiencia y saborear todo eso. Tú has disfrutado una gran suerte, también sé que la tienes, que es contar una hermana maravillosa, que es Alicia, sí. que es especial explicando Sí, todo, ¿no? sí, Porque nos gusta mucho nosotros tocar las cosas, explicar, porque lo que decías, explicar un paisaje, tiene que saber la gente explicar un paisaje, ¿no? Que incluso con emoción es suficiente muchas veces, ¿no? Pero que es importante también porque nos vayan haciendo disfrutar de todo. Sí. Excepto lo que no vemos, evidentemente, hay que intentar trasladarlo al oído y al tacto. Sí. Y eso para tu hermana es muy especial, tu hermana. Sí, porque ella nos llevamos 20 meses y es una persona muy especial, como ha dicho Manel, porque ella misma no le has de preguntar las cosas, ya tiene este impulso de explicarte, pues mira, hay unas flores de tal color, incluso ella misma pues ya te acerca la mano, lo que puedes conocer por el tacto, pues te lo explica, y cada vez más, porque ella, lo que es una experiencia muy bonita es que ella humanamente crece con todo esto, y no solamente conmigo, sino con los demás. Tú sabes que en la asociación también participa y se siente muy feliz compartiendo lo que ella puede ver con todas las personas que no lo podemos ver. Esto es muy único. Yo soy muy consciente de la gran suerte que tengo, ¿no? Nosotros no hemos vivido todavía la época que esperemos que se vea a partir de ahora, que es por disfrutar de las maquetas que están empezando a aparecer por Cataluña, que es una cosa que siempre hemos reivindicado, el tema del acceso a la cultura, que ha sido bastante deficiente históricamente. Sí.
Históricamente no hemos podido disfrutar de las maquetas y estas maquetas tocando una maqueta, objetos táctiles, por ejemplo, si no se puede tocar el original, nos es prácticamente igual un duplicado. Con tal de básicamente saber que la forma del objeto. Ahora mismo aquí hay el Museo Egipcio de la Fundación Clos, que nos permite tocar objetos egipcios, que evidentemente si tocas el original hay posibilidades de estropear un poco el original, eso no es deseable, y haciendo duplicado, actualmente que siempre se hace en resina, disfrutamos muchísimo. De otros temas también disfrutas, no solamente viajar. No. Leer, por ejemplo, muchísimo. Me encanta leer. Y que te lean también. También. ¿Qué te gusta más, el audiolibro, el braille? Es diferente. El audiolibro para mí es muy cómodo, porque te lo puedes llevar donde quieras y normalmente sabes tú que son lectores estupendos, grandes profesionales, entonces mejoran el texto, en general le mejoran el texto. Pero también leer en braille, cuando yo empecé a estudiar y leer, no tenía audiolibro, entonces disfrutaba mucho de la lectura en braille. Bueno, esto cualquier persona vidente también sabe lo que es. Ahora hay mucho libro por internet también, pero hay mucha gente que el contacto directo con el libro le gusta, y llevarlo en el bolso y poderlo abrir en donde sea, y es como una relación que se establece con el texto muy, muy especial, ¿no? Ahora, ya te digo, yo uso mucho audiolibro, sí que lo uso. Esto también estamos esperando, que también lo comenta muchas veces Rosa, que los videntes disfruten de este sistema de literatura, ¿no? Porque, como decía también la Rosa, es muy enriquecedor oír unas voces maravillosas, son casi siempre grandes dobladores, gente con una voz... Y bueno, te pones relajado en el sofá o en la cama mismo, la gente que ve pues que cierre los ojos o que apague la luz, y disfrutará de una literatura maravillosa. En países anglosajones esto se está prácticamente implantando en todo tipo de librerías, de grandes almacenes tienen una oferta muy importante de audiolibro y se llaman audiobooks, que es el nombre que reciben en países anglosajones. Y en los países hispanohablantes todavía no tiene demasiado éxito, por lo menos en Cataluña no es que haya mucha respuesta. Si vas a una librería o una biblioteca encontramos pocos audiolibros, ¿no, Rosa? Sí, yo precisamente incentivo mucho toda esta venta. ¿Puedo hacer publicidad? Sí. En la librería Excel de Rambla Cataluña tienen bastantes para lo que en otros centros, ¿no? Audiolibros, y es muy bueno que todos a la hora de regalar, en vez de un perfume, pues regales un audiolibro, porque es la manera de conseguir que cada vez se graben más, porque es lo que dice Manel. Incluso nos habían comentado personas que en el extranjero es muy corriente conducir y tener un audiolibro puesto. Si tienen desplazamientos largos hasta su trabajo, es un tiempo de lectura ganado, ¿no? Y es muy bueno que este mercado no se pierda, al contrario, que crezca. Aparte de Excel hay alguna más, pero bueno, si ellos ven que las ventas bajan. Hay que decir que hemos pedido a uno de los grandes almacenes de España, que es el Corte Inglés, que tiene un maravilloso gran superficie en el Portal del Ángel. Hemos iniciado los contactos con ellos para intentar que tengan cuanto menos un área dentro de su inmensa y grandísima librería dedicada a los libros en audio, los audiolibros, y también a las primeras películas que han salido en España de audiodescripción. Son películas donde, también lo explicábamos el otro día, las personas ciegas pueden asistir al paso de una película y enterarse de todo el desarrollo de la misma mediante unos comentarios añadidos a la banda sonora. Esto hemos ido alguna que otra vez ya, sobre todo al teatro. Sí. Al teatro has ido mucho al TNC, al Lliura. Sí, al Lliura también, que están haciendo una campaña estupenda de audiodescripción. Y recuerda que fue la asociación nuestra primera que fue al TNC. Fue la iniciadora, bueno, en Cataluña, la que ha dado... Bueno, algún día estamos a punto de escribir un libro, porque estamos a punto de cumplir nuestras 1000 salidas. Fantástico. Llevamos 1000 salidas hechas en actividades de animación y exponemos toda la historia que ha sucedido, las grandes aventuras. La primera película que se hizo en Cataluña en un cine comercial, que fue el Cine Aribau, con la película Diarios de motocicleta, que explicaba la historia del Che Guevara, y fuimos los iniciadores en muchos aspectos, y esto lo explicamos evidentemente en este libro que esperamos publicar próximamente.
Rosa, para que la gente se dé cuenta que bueno, luego hablaremos del futuro, de lo que nos viene a continuación, porque explicaremos también la jubilación de la Rosa, porque la Rosa es muy joven, cuenta 50 y pocos años, y explicaremos por qué en España tenemos la posibilidad de jubilarnos antes, explicaremos la ley que apareció cuando el gobierno del Partido Popular, el señor Zaplana, ministro entonces de Trabajo, sacó una ley muy positiva para los discapacitados. Pero explica un poco las últimas obras de teatro que has ido, las últimas exposiciones, para que la gente se vea que se puede ser totalmente activo, aunque no tengas vista, por ejemplo. Bueno, pues en general tenemos la gran suerte de vivir en Barcelona, que tú sabes que las opciones culturales, abres el periódico y piensas, bueno, me tengo que dividir en 5, porque no puedo ir a todo lo que me interesa y me gusta. Lo último fue un concierto que vimos en la iglesia del Pi, una coral de 170 jóvenes alemanes entre 14 y 17 años que vinieron a visitar la ciudad. Y fue muy emocionante, fue increíble todo lo que sean voces. Una coral, ya sabes tú que el directo es increíble. Y más una iglesia como aquí en Barcelona. Tiene una acústica espléndida. La del Pi, tenemos la Catedral del Mar, tenemos la propia Catedral de Barcelona, que es una auténtica maravilla escuchar cualquier concierto allí. Sí, en el Ateneo también fuimos a otro concierto. Mira, me parece que ha habido de conciertos. En el Liceo sabes tú que hacemos salidas muy interesantes. El Liceo también. Vamos a casi todas las óperas. Además, se ha montado el grupo de ópera dentro de la asociación y próximamente iremos a las audiodescritas y a las no audiodescritas, porque nos gustan todas, lo que nos gusta más que estas audiodescritas para los que quieren asistir a esta audiodescripción y los que quieren oír solo la ópera, pues tienen la opción de quitarse el pinganillo y quedarse únicamente oyendo la ópera. Pero la ópera iremos, y hemos ido ya muchas veces, muchas óperas, empezamos ya hace 4 o 5 años. ¿Y la última obra de teatro, por ejemplo? Última obra de teatro que vi, sí. Ahora te diré la obra de teatro. Estaba pensando también, me has preguntado exposiciones. La de Sorolla, que se marchó hace poco también, impresionante, allí en Montjuïc. Fui con Alicia precisamente, me la estuvo explicando, única porque viene de los fondos que había en Nueva York. Fíjense, señores, que está hablando de una exposición de pintura. Sí. Pintura que es una persona ciega y que si una noche de estas hablamos sobre Sorolla, tú soltarás tu opinión también. Ah, sí, totalmente, porque pienso que nosotros... A ver, yo ahora me voy a dirigir a todos los discapacitados que, como yo, sé que a mí me hubiera gustado que me lo hubieran dicho. Todos somos conscientes de que somos personas y que estamos en un entorno social que nadie es una isla. Entonces es muy bueno participar si queremos integrarnos en todo lo que esté a nuestro alcance. Si no lo vemos, nos lo explicarán, ¿eh? Pero bueno, eso no quiere decir que no vayamos a participar y a disfrutar de lo que es un talento y una riqueza de la humanidad, ¿no? Entonces, pues por eso fuimos a ver a Sorolla también. Nos gusta que esté un poco adaptado, si es posible, como pasa en la Pedrera. Aquí en Barcelona tenemos una fundación, que es la Fundación Caixa Cataluña, que tiene uno de los edificios más emblemáticos de toda la ciudad, que está en el Paseo de Gracia, que es la Pedrera, que curiosamente está exponiendo, las exposiciones temporales están adaptadas y la fija todavía no está adaptada, que estamos protestando de por qué la exposición fija de la explicación, bueno, la explicación de todo el monumento en sí, que es la Pedrera en sí, todavía no está hecha, pero las temporales nos permiten, para los de baja visión, lupas para ver los cuadros, por ejemplo, los objetos, lo que sea, y para los ciegos, mapas táctiles, y se puede hacer una exposición adaptada para todo el mundo con poco coste, porque está adaptada para sordos, para ciegos, y actualmente están yendo grupos de discapacidad intelectuales, bueno, todo tipo de personas, porque está todo para todo el mundo, ¿eh? Los físicos se encuentran con el cuarto de baño adaptado, las rampas necesarias, los ascensores necesarios, los ciegos con las cosas táctiles, la información en audio, muy interesante también las audioguías, Rosa. También los empezamos a usar en París, cuando no habían empezado aquí, y hemos visto que rápidamente es un medio fantástico que se ha impuesto, que se ha extendido por todo el mundo. Y bueno, muy bien, una audioguía perfecto. Fíjense que lo que estamos pidiendo para discapacitados es útil para todo el mundo, porque yo diría que una persona que va a la Casa Patio o va al Parque Güell o a la Pedrera y va sin audioguía, pues se enterará, supongo, de la misa a la mitad, porque no se lo explicarán correctamente. Mientras que si cogen audioguía,
Cada paso que habrá un número, que apretando una especie de teléfono móvil, habrá un especialista que le explicará a qué habitación, a qué recinto, a qué lugar donde se encuentra. Y la visita será mucho más interesante para todo el mundo. Se habrá hecho para los ciegos porque es una herramienta fundamental para nosotros y también no irá nada mal para el resto de la población. Es que es cierto, se beneficia de las adaptaciones que se hagan para nosotros, se beneficia muchísima gente. Eso es un paso hacia adelante y esto nos integra más, nos acerca más a ellos, ¿no? Son peticiones como la maqueta. Los niños, los mayores que vienen a visitar este monumento, el único sitio donde verá el monumento completo, enterito, será en la maqueta, porque el monumento se ve desde distintos sitios, no se ve enteramente, a menos que lo veas por una avioneta o un avión, un helicóptero por arriba, y más no se ve también como una maqueta. La maqueta lo ves en su totalidad, a pie prácticamente, y disfrutas muchísimo. En sus detalles. Cuando hemos visto la Catedral de Barcelona, increíble. Piensas, Dios mío, pues, claro, cualquier persona vidente pues la está viendo como tú te la está explicando y está disfrutando igual que tú de ver tanto detalle que de otra manera no lo puedes abarcar. Don Claudio, menos cuarto, intermedio. Rosa, en el intermedio hemos parado aquí de hablar con el Claudio, el Esteban, la Ana, sobre cantidad de libros y obras de teatro. Hablábamos de libros recién leídos, como El niño de pijama de rayas. ¿Te ha gustado el libro? Me emocionó mucho porque fíjate que empecé por ver la película, que realmente es una belleza. Quien la haya visto, pues es una manera de contar algo tan duro como era el exterminio en los campos nazis, de la manera más hermosa, vista a través de los ojos de un niño de 9 años. Entonces, el final es estremecedor en la película y ahora llegó la ocasión recientemente de leer el libro, que es bellísimo, es un estilo muy hermoso, disfrutas, hasta sonríes y piensas, es una pequeña obra de arte. Recordábamos exposiciones aquí de Rembrandt, de Malevich, de Montport ahora mismo, que ha estado hace poco tiempo en La Pedrera, de visitas al CaixaForum también, de Henry Moore, de los persas también, que disfrutamos mucho aquel día viendo esta exposición en el CaixaForum, también perteneciente a la obra social de la Caixa. Y ahora vamos a ver un poco hacia el futuro, porque en España, como os he dicho anteriormente, tenemos la gran suerte que ha salido una ley que a los grandes discapacitados, por ejemplo, para cada 2 años cotizados te jubilas un año antes. Y para los discapacitados esto va por porcentaje. En España hay una declaración de discapacidad que se reconoce en Cataluña por la Generalitat, y a partir del 33% se te considera discapacitado, del 33 al 65 eres un discapacitado y del 65 para adelante perteneces al colectivo de grandes discapacitados, ya discapacitados ya severos. Los que van del 33 al 65 por cada 4 años cotizados se prejubilan un año antes, y los del 65 para arriba por cada 2 años cotizados se prejubilan un año antes. Con lo cual ahora nos estamos encontrando que gente como la Rosa, que empezó a trabajar a los 20 años prácticamente, o 20 y pocos años, se puede jubilar con 50 y pocos años, porque la operación es muy fácil, es 50 menos 20, 30 años cotizando, 30 entre 2, 15 años antes, 65 menos 15, a los 50 años jubilado con el 100% de todos los derechos. Esto sabemos, reconocemos que sobre todo para los televidentes de países iberoamericanos, sobre todo, que son los que nos pueden seguir más, no ocurre lo mismo en sus países, porque la situación evidentemente en sus países, casi todos, es bastante peor que la nuestra, Rosa. Sí, es cierto. La situación ahí no acostumbra a ser tan buena como la tenemos todavía aquí. Nos quejamos mucho en España, en Cataluña todavía, pero de unido también la diferencia existente. Y esperamos, sobre todo, nuestro deseo es que mientras esta televisión, la cual iremos enseñando nuestras técnicas, nuestros avances, nuestros compañeros hispanoamericanos, algunas veces copiándonos y otras veces siendo más innovadores incluso que nosotros, porque seguro que lo serán en su momento,
pues podrán disfrutar, esperamos en poco tiempo, de una situación igual o mejor incluso que la nuestra. Claro que sí. ¿Te encuentras con 50 y pocos años, plenitud de la vida, con ganas de vivir a tope? Sí, totalmente. ¿No sí, te sí. para nadie? No. ¿Y cómo te planteas más o menos? ¿Cómo estás organizando tu tiempo? Bueno, yo tenía mis padres mayores, entonces en cuanto vi la oportunidad de una prejubilación conveniente, económicamente, claro, se ha de mirar el futuro, entonces no lo dudé y ya pedí la prejubilación para compartir con ellos, ya que ellos me habían apoyado tantísimo, pues estos años que ellos ahora me necesitaban más, pues yo estaba muy feliz de compartir con ellos, que han sido gente muy inteligente, hacen una gran compañía y aunque ellos quisieran tener 20 años menos, pero para mí realmente es una riqueza diaria estar con ellos. Esto fue un marco que yo me planteé y ya me gustaba, pero la sorpresa ha sido que al dejar el trabajo y tener más tiempo libre, pues han ido surgiendo nuevas actividades, nuevas cosas que hacer, porque el día pues se me ha duplicado el tiempo. Entonces pues hago deporte, esta mañana he estado en la espléndida piscina que tiene la ONCE en su sede central aquí en Barcelona, la piscina olímpica, preciosa y nueva. Puedo ir más a conciertos, mañana haré sesiones de lectura. Explica esto de las sesiones de lectura, ¿en qué consiste? También es una novedad también que hace un tiempo está también en Cataluña, que es las bibliotecas. Las bibliotecas, sí, que esto yo creo que también las personas que nos ven en otros países es un centro cultural muy enriquecedor porque se dejan libros, o sea, te apuntas de una manera gratuita. Entonces allí se hacen conferencias de todo tipo, cursos de todo tipo, te pueden prestar gratuitamente todo, libros, películas, CDs, DVDs, música. Puedes ir a consultar la prensa del día de una manera gratuita con un cafetito delante y realmente es un entorno, también estás conectado a internet. El café lo pagas. El café lo pagas, es lo único que pagas, todo lo demás. Y también tienes internet, puedes también conectarte con todo el mundo. O sea que son unos centros, realmente yo estaba apuntada en esta biblioteca, comparto muchas cosas y a través de esta biblioteca me llegó una persona que también estaba prejubilada como yo, que había sido profesora y que le encantaba leer, pero compartir la lectura. Entonces yo pensé que era maravilloso esto y realmente nos encontramos una vez a la semana. Con ella hemos leído el libro del pijama rayas, del niño del pijama rayas, y también pues diferentes títulos que compartimos los dos. Ahora leeremos una biografía de una persona argelina, de una mujer argelina con muchas dificultades en su vida, una autobiografía, la leeremos en francés y realmente tiene la riqueza de que es un testimonio vivo. Es un servicio que tienen las bibliotecas, como decimos, en nuestra ciudad de Barcelona, que facilita voluntarios. Sí, esto es vía una herramienta. Bueno, hoy en día los voluntarios, una auténtica maravilla. Sí, Esta gente, como dice, realmente. porque tú también en parte eres voluntaria, estás trabajando en nuestra asociación, compartiendo tu área de psicología también, ayudando en otros temas. Claro. Y más de una vez llamamos a nuestros compañeros para ensobrar, por ejemplo, cuando hay que hacer un envío masivo de cartas, pues ya ves que vienen varios compañeros de la asociación a ensobrar y que se presenta más o menos, ya no hay la depresión con la jubilación, ¿verdad? Hay que decir que la gente que depresión nada, porque les ofrecemos 50.000 actividades. Es curioso porque nos comentan las personas que todavía están en activo que, claro, yo cuando me prejubilé pues no había muchos, pero observaba y ahora cada vez hay más y siempre vamos como muy justos de tiempo. Y claro, es así, realmente te van llegando cosas a la vida, tú vas diciendo que sí, como es natural, porque son opciones que antes no habías podido participar en ellas y pensabas, ya lo haré, pues ahora ha llegado el momento, ¿no? Y es esto, o sea que de depresión no ninguna, al contrario, disfrutar compartiendo, ¿eh? Bueno, oyentes, telespectadores, en principio oyentes para los ciegos, porque también hay ciegos que están viendo este canal de televisión, porque con el acceso a través de JAWS o línea braille a internet se puede acceder al ordenador, y también habrá muchos compañeros nuestros ciegos que, bueno, que pondrán este canal de televisión, ellos solo podrán verlo, con lo cual también diremos habitualmente oyentes y todos ustedes telespectadores.
Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias. En América Latina y el Caribe hay 70 millones de personas con discapacidad. La falta de infraestructura accesible es una de las barreras que enfrentan. Desde el BID promovemos la inclusión laboral de personas con discapacidad, el fortalecimiento institucional en temas relacionados y el desarrollo de estándares de accesibilidad universal en la infraestructura. Un ejemplo es el Programa de Sustentabilidad y Eficiencia del Sector Eléctrico en República Dominicana, donde se desarrolló una política de inclusión laboral. También se construirán baños accesibles gracias al Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Argentina. Y en Brasil se han capacitado a conductores de autobuses para atender a sus usuarios, garantizando la accesibilidad a las estaciones y el espacio público. Además, hemos desarrollado una guía de servicio inclusivo para personas con discapacidad y otras publicaciones en transporte, agua y energía. Estamos haciendo camino hacia una región más inclusiva. ¿Ficción o realidad? Los cachitos que te metís, oye. Así que te tocó ser instructor del nuevo. Suerte con eso. Esto es simple. Presionas el botón on-off switch que está acá al lado. Abres el door. Tomas el paper, el script siempre boca abajo. Cierras el door. Tal vez parece ficción, pero es la realidad de muchas personas con discapacidad. ¿Viste? Simple. Cada momento es una oportunidad para la inclusión. Entonces abro la puerta, pongo hojas, le cierro la puerta, aprieto el botón y tengo una copia perfecta. La vida está compuesta por acciones grandes o pequeñas que nos permiten avanzar hacia el cambio cultural. Con actos de inclusión, reafirmamos los derechos de las personas con discapacidad. Más información, cenadis.gov.cl. Cenadis, Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro. El Instituto Nacional para Ciegos INSI tiene la tarea de garantizar los derechos de los colombianos ciegos y con baja visión de Colombia, en términos de inclusión social, educativa, económica, política y cultural. El INSI, la entidad adscrita al Ministerio de la Igualdad que asesora a entidades nacionales, territoriales y locales que tienen a cargo la atención de los casi 2 millones de personas con discapacidad visual del país. A través de sus servicios brinda asesoría en educación inclusiva, accesibilidad digital y física e inclusión laboral. Cuenta con la imprenta nacional para ciegos que produce y entrega material especializado en diferentes formatos. Y cuenta con una tienda que pone a disposición más de 180 productos para posibilitar el desempeño de las actividades cotidianas de una manera autónoma e independiente. Y como escenario para el acceso al conocimiento desde cualquier lugar y en cualquier momento, tiene la biblioteca virtual para ciegos que pone a disposición libros en formatos accesibles, con diversas obras y géneros. Y para garantizar la participación, el acceso a la cultura y el entretenimiento, escuche INSI Radio, la emisora virtual que le da voz a las personas con discapacidad visual. Instituto Nacional para Ciegos INSI, trabajando por una Colombia más incluyente. www.insi.gov.co. Definitivamente para mí desde que se abrió el metro, fue una ayuda maravillosa.
Ya no tengo como que levantarme con 2 horas de anticipación para poder irme a la universidad, ¿no? Sino que todo ese tiempo lo utilizo para estudiar, lo utilizo para hacer mis deberes. En mi caso, yo puedo contar que mi estrés ha disminuido totalmente. Llego tranquilo y frescamente al trabajo y también no estoy con la preocupación de que tengo que salir rápido porque el tráfico es terrible. Lamentablemente por mi discapacidad tenía que movilizarme en los buses urbanos que les llaman. Los choferes, hay muchos de ellos que no son amables, entonces se me hacía muy difícil. Para nosotros el metro sí ha sido una gran ayuda. Cuenta con el ascensor, cuenta con las rampas donde puede entrar la silla de ruedas. Entonces ahí se le hace un poquito más fácil a mi hijo empujar la silla, subirme, todo eso. Por ejemplo, cuando vienen personas con discapacidad, el personal del Metro de Quito ingresa a los vagones, les ubica dentro de los asientos o en las zonas preferenciales para las personas con silla de ruedas y pues una vez que les dejan ubicados, ahí recién salen y pues continúa el trayecto del tren. Esos días de trasladarme al centro de Quito, que para mí había sido históricamente o ir en carro o ir en bus, era realmente complejo. Entonces ir en 10, 15 minutos, estar en el centro de Quito era algo mágico. En realidad llegar y descubrir en ese momento de una cosa tan rápida, eso me resultó realmente placentero. Yo vivo en el sur de Quito y pues la mayoría de las instituciones en las que incluso podemos hacer prácticas se encuentran en el centro o en el norte. Entonces yo creo que en caso de que pues llegue a trabajar en una de estas instituciones, definitivamente el sistema de transporte nos ayudaría muchísimo, claro, para incluso no tener que cambiarnos de residencia para poder acceder a estas plazas de trabajo. Sí, les diría que prueben, que se atrevan, que sí es factible, sí es importante para nosotros estas facilidades que nos da el metro. El Metro de Quito yo creo que es el proyecto más importante de las últimas décadas en la ciudad. El Metro de Quito nos ha puesto en movimiento y es la gran oportunidad para construir una ciudadanía corresponsable. Me encanta cómo se está construyendo toda esta cultura de respeto, de cordialidad, como que se están retornando a los valores de la gente quiteña cálida, amable, como siempre ha sido. Si decidieras quitarme todo e incluso no amarme más, si decidieras no perdonarme ni cuidarme, si decidieras no proveer hasta dejar de protegerme, sería yo capaz de amarte igual. Si no vinieras a dar tu vida y darle un rumbo a la mía, si te aferraras a tu grandeza siendo Dios, si no me dieras lo que te pido hasta dejarme en el olvido, sería yo capaz de amarte igual. Desde ya quiero que el mundo sepa que no te busco por conveniencia. Si estoy aquí no es coincidencia, pues eres dueño de mi existencia y yo te amo. Sin entenderlo, pero yo te amo. No se trata de lo que me das ni de lo que haces. Y yo te te amo porque eres mi Padre, te amo porque eres mi Dios. Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006.
Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir, así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias.